Introducción a la dinámica, cinética de partículas, aceleración y fuerza, parte 3. En esta tercera parte, se analizarán y resolverán problemas que requieran el uso de coordenadas polares y cilíndricas. Antes de comenzar, se definirá una ecuación adicional que servirá para calcular el ángulo formado entre el eje radial y la recta tangente a la curva. Dicha ecuación señala lo siguiente. La tangente de este ángulo, al cual se le llamará φ, será igual al radio de la curvatura entre la derivada de r respecto a θ. Si el ángulo φ resulta positivo, se mide desde el eje radial hasta la recta tangente en el sentido de las manecillas del reloj. Si resulta negativo, se mide en el sentido contrario. Ejemplo 1. Una nave espacial va a derribar a un acorazado de asedio atando sus extremidades con un cable metálico. Dicha nave gira a una velocidad angular constante de 1.2 radianes sobre segundo. Si su trayectoria está definida por z igual a 1.2 por el coseno de θ metros y r igual a 2 por el seno de θ más 6 metros, determine la fuerza en el eje radial, el eje transversal y el eje z ejercida por el asiento en el piloto de 68 kilogramos, cuando θ es igual a 110 grados. El primer paso consiste en calcular la segunda derivada de z respecto al tiempo. Sin embargo, z está expresada en función de θ, por lo que deberá hacerse uso de la regla de la cadena. Al sacar la primera derivada de z, se tiene como resultado z' igual a menos 1.2 por el seno de θ por θ'P. Posteriormente, se deriva la expresión anterior para obtener a z'B'. Empleando nuevamente la regla de la cadena, primero se va a derivar al término θ y después al término θ'P. Por lo tanto, la segunda derivada de z resulta en menos 1.2 por el seno de θ por la derivada de θ' respecto al tiempo, es decir, θB', menos 1.2 por la derivada del seno de θ, que es coseno de θ por θ' por θ'P. Ya que el término θ' se multiplica a sí mismo dos veces, se puede abreviar esta operación multiplicando al coseno por θ' elevada al cuadrado. Hecho esto, se evalúa con los valores de θ, θ' y θB'. Entonces, la segunda derivada de z es igual a 0.591 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo paso es calcular a r, su primer derivada y su segunda derivada. Como r también está en función de θ, se ha de utilizar la regla de la cadena. Derivando por primera vez la expresión de r, el resultado es 2 por el coseno de θ por θ'. La segunda derivada resulta en menos 2 por el seno de θ por θ' al cuadrado más 2 por el coseno de θ por θB'. Sustituyendo los valores correspondientes en cada expresión, se puede calcular a r junto con su primera y su segunda derivada, que son 7.88 metros menos 0.82 metros sobre segundo y menos 2.7 metros sobre segundo al cuadrado, respectivamente. El tercer paso es calcular la aceleración radial, la aceleración transversal y la aceleración en z. Retomando los modelos matemáticos del movimiento curvilíneo en componentes polares, la aceleración radial resulta en menos 14.053 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración a θ en menos 1.97 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración en z resulta ser igual a lo que se calculó anteriormente, zB', es decir, 0.591 metros sobre segundo al cuadrado. El cuarto paso consiste en dibujar un diagrama de cuerpo libre tridimensional, entre comillas, donde se señalen las fuerzas y aceleraciones que actuarán sobre el piloto. Las fuerzas están señaladas con flechas azules y las aceleraciones con flechas verdes. Con base en lo anterior, se realiza la suma de fuerzas en cada eje y se igualan a la masa por la componente de la aceleración correspondiente. Así, se obtiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.
Tras sustituir los datos conocidos y resolver dicho sistema, los resultados son Fr igual a menos 955.58 newtons, Fθ menos 133.96 newtons y Fz 707.27 newtons. Ejemplo 2. El cilindro de 1 kilogramo viaja por la trayectoria descrita en el plano horizontal, con una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo y una aceleración angular de 1.6 radianes sobre segundo al cuadrado cuando θ vale 40 grados. Solo hace contacto con un borde de la ranura. Encuentre la fuerza ejercida por el brazo en ese instante. El primer paso consiste en calcular a R, así como su primera y segunda derivada utilizando la regla de la cadena. La primera derivada resulta en menos 0.9 por el seno de θ por θ'. Al derivar la expresión, se obtiene menos 0.9 por el coseno de θ por θ' al cuadrado, menos 0.9 por el seno de θ por θb'. Entonces, sustituyendo los valores de θ, θ' y θb', se pueden calcular a R y sus derivadas. R es igual a 0.689 metros, R' menos 2.31 metros sobre segundo, y Rb' menos 11.96 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo paso es determinar las aceleraciones radial y transversal. Sustituyendo los datos correspondientes, AR resulta en menos 22.99 y Aθ en menos 17.41 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, el tercer paso es calcular el ángulo φ, el ángulo formado entre el eje radial y la recta tangente a la curvatura en el instante en que θ es igual a 40 grados. Empleando la ecuación mencionada en la sección Modelos matemáticos, simplemente se ha de despejar a φ calculando la tangente inversa de R entre la derivada de R respecto a θ. La derivada de R respecto a θ es menos 0.9 por el seno de θ. Sustituyendo a θ por 40 grados, el ángulo φ resulta en menos 50 grados. Conociendo el ángulo φ, el cuarto paso consiste en desarrollar el diagrama de cuerpo libre del cilindro. En dicho diagrama se señalan las aceleraciones con flechas verdes y las fuerzas con flechas azules, al igual que el ángulo φ. Es importante recordar que el movimiento se desarrolla en el plano horizontal, y esta es la razón por la que el peso del cilindro no aparece en el diagrama. Adicionalmente, aparece un ángulo al cual se le denominará alfa, y representa el ángulo formado entre el vector de la fuerza normal y el eje radial. La fuerza normal y la recta tangente a la curvatura son perpendiculares entre sí, es decir, el ángulo formado entre ambos es 90 grados. Por lo tanto, el quinto paso será calcular el ángulo alfa. Tomando en cuenta lo que se mencionó anteriormente, los 90 grados de separación entre el vector n y la recta tangente serán igual a la suma del ángulo φ más el ángulo alfa, donde alfa será igual a 90 grados menos el ángulo φ, señalado en la ecuación como un valor absoluto, pues el signo solo sirve para saber el sentido de medición respecto al eje radial. Como resultado, el ángulo alfa es igual a 40 grados. El sexto y último paso es desarrollar el sistema de ecuaciones empleando la segunda ley de Newton para coordenadas polares. En el eje transversal se tiene FAB menos n por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración transversal. En el eje radial se tiene menos n por coseno de alfa es igual a la masa por la aceleración radial. Las dos incógnitas son la fuerza FAB y la fuerza normal. Sustituyendo los datos conocidos, se obtiene como resultado final que FAB será igual a 1.8798 newtons y la fuerza normal 30.0081 newtons. Ejemplo 3. La trayectoria del cilindro de 3 kilogramos está descrita por R igual a 1.4 por el seno de θ metros en el plano vertical.
El brazo AB gira a una velocidad angular constante de 2.5 radianes sobre segundo. Encuentre la fuerza que ejerce el brazo en el cilindro cuando θ es igual a 70 grados. Considere que la rigidez del resorte es de 75 newtons sobre metro, y que cuando θ es igual a 40 grados, dicho resorte adquiere su longitud no alargada. El primer paso será el cálculo de R' y R'B'. La primera derivada resulta en 1.4 por el coseno de θ por θ'P. La segunda en menos 1.4 por el seno de θ por θ' al cuadrado más 1.4 por el coseno de θ por θB'. Sustituyendo los valores de θ, θ' y B', se calculan a R y sus derivadas. Entonces R es igual a 1.316 metros, R', 1.197 metros sobre segundo, y R'B', menos 8.22 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo paso consiste en calcular las aceleraciones AR y Aθ, que, al sustituir los datos conocidos, resultan en menos 16.44 y 5.985 metros sobre segundo al cuadrado respectivamente. Posteriormente, el tercer paso será el cálculo del ángulo φ. Retomando la ecuación y despejando al ángulo, se obtiene como resultado un valor de 70 grados. El cuarto paso es calcular el ángulo alfa, restando a 90 grados el valor absoluto de φ, que da 20 grados. Después, se bosqueja el diagrama de cuerpo libre del cilindro, señalando las fuerzas con flechas azules y las aceleraciones con flechas verdes. Para calcular la fuerza ejercida por el resorte, basta con multiplicar la constante K del resorte por Δx. Este último término representa a su vez el cambio en la magnitud de R de 40 grados a 70 grados. Retomando la expresión de R, Δx sería igual a 1.4 por el seno de θ menos 1.4 por el seno de θi, donde θ es igual a 70 grados y θi es igual a 40 grados. Sustituyendo los valores correspondientes, la fuerza del resorte resulta en 31.175 newtons. El séptimo paso consiste en calcular el ángulo beta, que se forma entre el eje radial y el vector del peso del cilindro. Dicho ángulo es igual a 90 grados menos θ y da como resultado 20 grados. Como último paso, se plantean las ecuaciones para el eje transversal y el eje radial, con el fin de obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la fuerza AB y la fuerza normal. Dichas ecuaciones son, en el eje transversal, FAB menos W por el seno de beta menos N por el seno de alfa igual a M por Aθ. Y en el eje radial, N por el coseno de alfa menos la fuerza del resorte menos W por el coseno de beta igual a la masa por AR. Finalmente, la fuerza AB resulta en 31.4781 newtons y la fuerza normal en 10.1058 newtons. En caso de que hayan surgido dudas en los problemas desarrollados en este video, se recomienda dar un repaso a los videos que ya se han publicado anteriormente en este canal. El primero es titulado Movimiento curvilíneo, parte 2, donde se analiza el movimiento curvilíneo con el uso de las coordenadas polares. Y el segundo, Aceleración y fuerza, parte 1. En el siguiente video se desarrollará el tema de trabajo y energía.